¿Cuántos ya están completamente seguros que estamos dentro del reino de Dios? Estamos hablando de los que han sido trasladados de las tinieblas al reino de Dios. El que todavía sigue practicando el pecado todavía está en el reino de las tinieblas, que quede bien claro. Entonces, sabiendo eso, que ya estamos en la primera resurrección, o sea, los que bienaventurados, los que tienen parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. ¿Quiénes son los que han experimentado la primera resurrección? Pues los que hemos resucitado juntamente con el Señor y hemos sido trasladados al reino de Jesucristo. Por lo tanto, somos reyes, estamos viviendo dentro de un reinado, lo cual la Biblia lo llama el milenio. ¿Cuándo acaba el milenio? El milenio acaba cuando Satanás sale para engañar a todas las naciones. Eso nunca se dio antes, por si acaso. El imperio incaico, romano, azteca, los vikingos, los chinos, los indios, los imperios romanos, qué sé yo, babilónicos, egipcios, medopersas, nunca tuvieron un alcance mundial. Pero ha llegado el momento en la humanidad en que ustedes estamos viviendo, un momento en la historia de la humanidad que nunca se había dado antes. Y esta es la particularidad de este tiempo, de que nunca antes hubo una tecnología o unas condiciones dadas de tal manera que el mundo esté totalmente conectado simultáneamente a la misma vez. Los chinos, los rusos, los africanos, Norte, Centro, Sudamérica, Asia, Europa, Oceanía y todos los continentes están conectados, estamos conectados absolutamente por medio de la tecnología. O sea que no hay país en toda la tierra en este momento que esté aislado. Aún los países que todavía tienen selva virgen, entre comillas, y que hay tribus, me da mucha pena que ya eso también fue parte del pasado. Estaba viendo un documental de una tribu allá en lo que es Malasia, por allá, en Borneo, y los originales de allí los han segregado a un pedacito de selva, y que ellos ya prácticamente, los abuelos y los que son viejos de allá, ellos recordaban que antes todo eso era de ellos y podían cazar, ir a pescar y qué sé yo, con sus flechas y con sus cerbatanas, y ese era su estilo de vida. Pero ahora ya ellos son como un souvenir del país, y que la gente va de turista y los ve cómo hacen las cosas. O sea, ya no hay una selva virgen en que las tribus de los hombres o los que todavía no están civilizados puedan vivir como vivían hace 200, 300 años atrás. Eso ya no existe. ¿Por qué hablo de esto? Lo que estoy diciendo es una verdad absoluta. ¿Cuál es la verdad absoluta? Que no hay lugar en la tierra bendita, esta que creó Dios, que el sistema mundial no tenga alcance. Ellos tienen los drones, los aviones. Google para con su avión tomando fotos a toda la tierra y nos hacen creer que es ese satélite que está girando y que se puede ver todo. Es una mentira. Es un avión que vuela muy alto, demasiado alto, no se puede ver, y de ahí toman fotos y escanean todo. Y eso es lo que cuando tu teléfono dice, ay, voy a ver Google Earth o el satélite, y ahí aparece una foto de tu casa, pero de hace 3 años atrás. Yo veo mi casa, sí, ahí está mi casa, mi carro, pero hace 3 años. O sea, eso no es en tiempo real. Pero sí hay un control total. Estoy hablando de que estamos viviendo el tiempo único, peculiar, en que las naciones pueden y son engañadas simultáneamente. Eso nunca se había dado antes. ¿Cuándo termina el milenio? El milenio termina cuando Satanás es suelto, y es suelto con un propósito exacto, para engañar a todas las naciones.
Y si nosotros estamos dentro del reino de Dios, los que están dentro del reino de las tinieblas no tienen chance de escuchar la verdad. Por eso que estamos instando a todos los que hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de Dios, tenemos que empezar a testificar la verdad. Con denuedo, con poder, porque se demanda poder de Dios para que el dunamis de Dios fluya en nosotros. En primer lugar tenemos que, número uno, nacer de nuevo, ser vasijas santificadas, consagradas. Nuestra mente tenemos que llenarla, nuestros ojos, nuestros sentidos tenemos que llenarlo de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios. Y lógicamente hay que trabajar, hay que salir a comprar. Vamos a ver las tinieblas, vamos a ver la inmundicia, la perversidad, lo vamos a ver, lo vamos a escuchar, pero cuando nosotros veamos eso tiene que entrar por un filtro, y ese filtro son nuestros sentidos que están llenos del Espíritu de Dios, de tal manera que eso no nos afecta, no permitimos que eso entre en nuestro corazón. Entonces, en esa condición nosotros vamos a poder salir y predicar la verdad. Tenemos que hacerlo ya, porque no queda mucho tiempo. O sea, queda poco tiempo. El Señor está hablándolo de muchas maneras. ¿Cuántas veces en palabra profética el Señor, yo esperando que el Señor nos dé una palabra bonita y todo? Sí, es verdad, pero la palabra de Dios exhorta, edifica, consuela, pero al final de cuentas la palabra que Él tiene para hoy, ahora, prácticamente es la misma en todos lados. Él viene pronto, Él viene ya, no hay tiempo. O sea, ¿qué voy a hacer contra eso? No puedo hacer nada contra esa verdad, sino solamente tengo que decir la verdad. Eso es la verdad. Entonces, si eso es así, hermanos, quiere decir que hay un número, como vino una palabra profética ahora por medio de Daisy, que el número todavía no se ha completado. Pablo dijo que todo lo sufría por amor a los escogidos, para que ellos también alcancen salvación juntamente con nosotros. La única razón por la cual el Señor detiene su venida es exactamente como está escrito, porque Él es paciente esperando que todos procedan al arrepentimiento. O sea, si existe una sola razón por la cual Él no viene ya, porque de verdad los hombres y la humanidad han retado de tal manera a Dios que están haciendo lo inimaginable en su perversión, con todas las leyes que han puesto abiertamente adorando a Satanás, la iglesia satánica en este país aprobando, respaldando a los demócratas. Y esa palabra demócrata viene de demon, de demonios. Y mi esposa me contaba de unas familias cristianas que hemos conocido aquí en este país que han votado por los demócratas. Yo decía, pero ¿no son cristianos? ¿Cómo pueden unirse a una gente que abiertamente es satánica, que la iglesia satanista apoya y está con esta gente? ¿Y cómo es posible que los cristianos puedan votar y están de acuerdo porque odian al otro candidato? O sea, eso me da a entender muchísimo. Eso me da a entender que lo que está escrito es verdad. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los que no creen en la palabra de Dios, de los incrédulos. Entonces alguien puede decir, soy cristiano, creo en Dios. Eso es lo que tú crees y lo que tú opinas, pero de acuerdo a las escrituras tú eres un incrédulo, no crees en Dios, y al no creer la palabra de Dios estás ciego. Y eso pasa con mucha gente que cree que estamos girando en una esfera y que el sol está a 150 millones de kilómetros allá lejos, pero sin embargo lo vemos en el atardecer ahí con todos sus ángulos y los rayos. Pero pues lo que dice la Biblia en el capítulo 1 de Génesis, ¿qué importa? ¿No? Que Dios hizo las aguas y separó las aguas, y ahí hizo una expansión y ahí puso el sol, la luna y las estrellas. O sea, no hay galaxias ahí arriba. Hay agua, arriba y abajo. O sea, si tú no crees eso, el diablo tiene derecho para enceguecerte y que creas un montón de otras teorías bíblicas como la dispensación,
que van a haber 1000 años, que en esos 1000 años van a haber gente con cuerpo inmortal y otros que van a ser gente común y corriente que van a seguir viviendo, van a tener sus hijos y bueno, luego viene Satanás y otra vez la misma historia. O sea, el Señor otra vez tiene que lidiar con Satanás, cuando ya la Biblia dice que cuando Él viene, Él va a destruir al diablo con el resplandor de su venida. Entonces, estamos enseñando aquí a la iglesia lo que nos compete en este tiempo. Número 1, estamos dentro del reino de Dios ya. Estamos viviendo en el milenio ya. Verso 10 dice que Él quiere que andemos como es digno del Señor. ¿Cuándo? Ahora, agradándole en todo, número 1, llevando fruto en toda buena obra, 2, y creciendo en el conocimiento de ¿qué? ¿De qué creen? Creciendo en el conocimiento de la palabra, de la verdad. Acá dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Bueno, la palabra es Dios mismo. Dice, fortalecidos. O sea, la voluntad de Dios para el pueblo de Dios ahora, en este tiempo, es que andemos, caminemos y vivamos como es digno del Señor. O sea, no podemos decir que somos cristianos y caminando en derrota. Que viene un endemoniado y hace con nosotros lo que quiere. O viene un impío y un ateo y nosotros no tenemos el poder de Dios para enmudecerlo. Porque escrito está que Dios nos va a dar palabra y sabiduría que no van a poder, dice, contradecir ni resistir a los que se opongan. Eso no es lo que dice la palabra. Alguien me dice amén, por favor. Porque si yo pronuncio la palabra de Dios, necesito un amén por lo menos. La palabra de Dios dice, yo os daré palabra y sabiduría que no van a poder resistir ni contradecir los que se opongan. Y nosotros necesitamos esa clase de sabiduría. Y Dios quiere que estemos entonces andando como es digno, llevando fruto en toda buena obra. ¿Cuáles son las buenas obras? Pues todos los mandamientos de Dios obedecidos y vivir nuestra vida haciendo justicia en todos nuestros actos, lo que es justo, lo que es correcto, lo que es verdadero, si tiene virtud alguna, si algo digno de alabanza, si algo que es buenísimo, pues vivir eso. Eso se llama andar y dar fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Pero todo esto, hermanos, ¿cómo se une? Y esa es la enseñanza. Todo esto, ¿cómo funciona? Porque todo el mundo quiere crecer en el conocimiento de Dios. Todo el mundo quiere vivir como es digno, agradándole a Dios, ¿cierto? Todo el mundo quiere llevar fruto, predicar y que la gente se convierta, todo esto. Pero todo esto, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo se hace para que esto funcione? Está allí revelado. Dice, fortalecidos. La única manera que nosotros vamos a crecer en el conocimiento de Dios, vamos a dar fruto y vamos a andar conforme a una manera digna delante de Dios, es que nosotros, adentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser, estemos fortalecidos. Con todo dunamis. Esa es la palabra poder, significa dunamis, que significa potencia milagrosa, una fuerza tangible, un poder real. No palabritas, sino aún para vivir agradándole a Dios, para dar fruto y para crecer en el conocimiento de Dios. Les doy noticias, necesitamos dunamis. Entonces, la gente se va a rascar la cabeza, pero ¿qué tiene que ver el dunamis, el poder de Dios, echar fuera demonios, que se manifieste la unción, que la gente reciba el bautismo del Espíritu Santo, que los demonios empiecen a gritar y que salgan fuera? El dunamis de Dios se manifiesta. ¿Eso para qué lo necesitamos? Para andar como es digno, para crecer en conocimiento de Dios y para andar en toda clase de buenas obras. Bueno, si no nos sujetamos a la forma divina, entonces vamos a entrar simplemente a ser unos cristianos de esos religiosos que van a discutir
que si el Señor viene antes de la tribulación, después, que el milenio, que si el diablo tiene escamas o no tiene escamas, que si la Eva se acostó con Satanás o se acostó con la serpiente. O sea, van a estar hablando un montón de cosas que no tienen poder para cuando viene un endemoniado y tiene un puñal y quiere apuñalarte y matarte, pues te vas a ir corriendo en lugar de mirarlo a los ojos, señalarle con el dedo y decirle, detente en el nombre de Jesús, y que empiece pues a moverse como una serpiente ahí. O cuando estás en la calle y la gente pasa, ¿no?, predicando en la calle con el megáfono y la gente pasa haciendo lo que le da la gana, y estos cristianos evangélicos y escuchan un poquito y después se largan. Hermanos, desde ahora les adelanto a todos los hermanos que están saliendo a predicar el evangelio, así no es. Ustedes cuando lleguen ahí, o esa gente se para o se para. Y si se sigue caminando, lo que van a hacer es tratar de agrandarse las orejas tan grandes que van a irse caminando volteados a ustedes, pero van a estar escuchando exactamente todo lo que ustedes están diciendo. Sí, porque la gente no va a estar así a pararse a escucharte así. No, tampoco no esperes eso. O sea, si tú crees que vas a pararte y toda la gente, venga, no. Ellos van a seguir caminando con sus bolsas comprando. Pero cuando el poder está ahí, el poder de Dios está ahí, ellos van a hacer lo imposible para ponerse unos audífonos espectaculares, unas cosas en la oreja. En ese momento quisieran ser unos elefantes, que se les crezcan las orejas para escuchar todo lo que está diciendo allá a lo lejos. ¿Por qué? Para llevar toda buena obra, tenemos que estar fortalecidos, no solamente con todo dunamis, todo poder. Y eso conforme al kratos, a la potencia. Esa palabra potencia es el kratos. Es una palabra también que tiene que ver con poder, que significa, el kratos viene de imperio, de potencia, de fuerza, de dominio. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo acá, ustedes tienen que estar fortalecidos con todo dunamis, conforme al kratos de su gloria. O sea que el kratos, su dominio, su imperio, su reinado, y escrito está, somos reyes y sacerdotes ahora, no después. Que no se ha manifestado toda la gloria de lo que somos, amén. Pero cuando Él se manifieste, seremos también nosotros manifestados con toda la gloria. Por eso dice la Biblia que bienaventurados los que vencieren, porque ellos regirán las naciones con vara de hierro. ¿Por qué? Porque Dios va a necesitar gente que ponga orden en la eternidad. Y si nosotros no somos fieles acá, pues ¿quién les va a dar lo que es vuestro? Dijo el Señor. Si en lo poco no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Así que el que es fiel en lo poco, en lo mucho va a ser fiel. El que no es fiel en lo poco, en lo más tampoco no va a ser fiel. Porque en la eternidad vamos a seguir teniendo libre albedrío, por si acaso. Porque la gente cree que cuando la gente se muere, automáticamente se convierten en santitos con una aureola aquí y ya son lindos y santos. Hay una idea así, ¿no? Que todos los cristianos que están padeciendo ahí con la fornicación, con la masturbación, o sea, están que padecen los pobres, y Dios mirando del cielo, pero ¿qué estás haciendo? Lo único que tienes que hacer es dejar de hacer esa porquería. Vive como hijo de Dios, como libre, eres libre. Pero los enemigos, los demonios te engañan y te hacen creer que eres débil. Pues si son demonios, échalos fuera entonces. Y estaba diciendo que en el reino de Dios venidero conoceremos cómo fuimos conocidos, la gloria que en nosotros ha de manifestarse para recibir la corona incorruptible. Hace poquito descubrí que era la corona. Una revelación bien bonita, pero... Y lógico, cuando el Señor da visiones y sueños a los que reciben eso, nos ven, a mí me han visto, sí, te vi con una corona y el hermano corona, y es bonito una corona, es verdad, es bíblico todo. Pero a ver si alguien de los que está allí atentos, este entendimiento es una bendita perla preciosa del Señor. ¿Qué es la corona incorruptible que hemos recibido, que vamos a recibir? A ver si alguien me dice. Mientras van pensando, ¿qué creen que es la corona que Dios nos va a dar?
Entonces, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia, conforme al kratos de su gloria. ¿Para qué? Entonces, yo estaba diciendo cómo funciona todo esto. Mira, dice. Muy bien. Entonces, hermanitos, ¿de quién estarán escuchando las enseñanzas, verdad? Hermano, la corona que vamos a recibir y que inocentemente como niños, y está bien porque Dios nos ama y quiere que seamos niños, es que vamos a venir a ver, ven, Danielito, y entonces viene un ángel y le pone su coronita ahí. Y es bonita ¿cómo se diría? En una película. Es bonita esa, ¿cómo se dice eso? Escena. Es bonita esa escena, ¿no es cierto? Y es verdad, sigue siendo verdad, pero la corona es el cuerpo inmortal. La corona es la resurrección de nuestro cuerpo. Entonces, en el reino de Dios y en la palabra de Dios hay tantos misterios que sí, están bien escondidos, hermano, pero cuando Dios te lo revela, lo tienes. Y uno tiene que seguir enseñando eso, que Dios te va a dar una coronita, te va a poner ahí. Hay que seguir diciéndolo porque es verdad. Pero al que lo pueda recibir, que lo reciba. Entonces, todo lo que el Señor habló fue por alegorías, por parábolas. Cuando Él habló del Padre, del Hijo, todo fue parábolas, alegorías. No significa que había otro sentado en otro trono más bonito, más blanco, y Él tenía su otra silla al costado. Entonces la gente entiende eso. El Señor no tenía otra forma de hablar, porque si les dice las cosas de arriba como son y tal, pues jamás y nunca van a entenderlo, ni siquiera los apóstoles podrían entenderlo. Por eso se lo tuvo que llevar al cielo a Pablo y enseñarle. Pablo vio todo y se regresó y se quedó callado, no dijo nada. Dijo, no, esto no se puede hablar. Sí, porque si él le hablaba las cosas naturales, las plantas, el papá, la mamá, el hijo, ok, y no entienden, imagínate que Dios le revele, se lo lleva al cielo y le digo, mira, esto es lo que es. Esto es. Entonces la gente se queda bloqueada, no entiende nada. Por eso que él enseñaba por parábolas, porque la gente tenía ojos, no podían entender, no podían ver, pero a la misma vez él tenía que decir la verdad. El hecho que diga parábola no significa que mintió. El hecho que no lo entiendan es otra cosa. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo hacemos que funcione? Que andemos como es digno, que le agrademos en todo, que lleve un fruto en toda buena obra y que crezcamos en conocimiento de Él. ¿Cómo funciona esto? Necesitamos el dunamis de Dios. Y este dunamis de Dios, ¿cómo funciona? Y esto le va a chocar. Porque algunos se están imaginando ir a la calle con poder, echando fuera demonios y resucitando muertos. Amén. Eso es lo de menos. ¿Saben cómo funciona? Ahí lo dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para toda paciencia. A ver, ¿quién es el papá de esa niña? A ver, ¿no está el papá? ¿Y qué está cuando la niña está fastidiando, llorando y no para? ¿Cómo estás ahí actuando? ¿Te sacas quieres sacar los pelos o gritas o te enojas? ¿No? Bien lleno de amor, ese cariño y todo. Ok. Pues la paciencia y la longanimidad, esa palabra paciencia es tolerancia, perseverancia, y longanimidad significa largura de ánimo. O sea, mi esposa, por ejemplo, ella está desarrollando últimamente, ya hace un buen tiempo, bastante longanimidad, porque a veces tenemos nuestros roces. Yo, que soy más áspero que ella, por supuesto. Soy áspero total. Y entonces cuando ella se pega mucho a mí, como que mi aspereza perturba
la suavidad de su alma, esos pétalos como de rosa, como que se irritan con una tosquedad mía. Entonces ella viene después de un rato y me vuelve a decir mi amor, y me trata con cariño. Y entonces eso lo que produce en mí es un reconocimiento de que yo fui tosco y tengo que ir con la cabeza agachada y decir, mi amor, perdóname, fui tosco contigo. Esa palabra, ¿cuántas veces te he dicho eso? Muchas, ¿no? Esa palabrita, fui tosco contigo. Y entre mí yo decía, Dios mío, pero ¿cuál fue mi pecado? Mi pecado fue que fue tosco. Pues la Biblia dice que tratemos a la esposa como un vaso frágil, bien frágil, de cristal, de esos bien delgaditos que se pueden partir cuando lo tomas muy fuerte. En otras palabras, no tengo excusa, hermanos. Dios te va a dar una unción para resucitar muertos y echar fuera al demonio más grande que se pueda presentar. Y la forma y el taller que Dios tiene para trabajar es tu propia esposa, tu propio hijo, tu propio hermano, tu propia madre. No es ir a un taller ahí de oración y ayuno para echar fuera demonios. A Dios no le impresiona en absoluto eso. Para nada le impresiona a Dios, porque Él ya nos dio el poder y la autoridad sobre toda la fuerza del enemigo. Si no lo haces porque no crees y no lo ejecutas. Pero para que eso funcione y fluya, tu mente tiene que ser renovada. Porque el Señor, ¿de qué sirve que nos haya dado autoridad sobre toda la fuerza del enemigo si tú no crees, no sientes, tienes problemas y todo? Y aunque lo tienes y es verdad que Dios te lo dio, pero no lo vives. ¿Por qué no lo vives? No porque no seas sincero, sino que no tienes la capacidad de experimentar ese poder. ¿Por qué? Porque tú mismo como persona no has sido ejercitado a fluir de una manera natural en algo que Dios ya te dio, que es toda la autoridad sobre toda la fuerza del enemigo, pero no puedes fluir en esa naturalidad porque no has sido ejercitado para funcionar naturalmente. ¿Y cuál es el ejercicio que Dios te da? Que el dunamis de Dios, la potencia de Dios para obrar milagros y prodigios, antes de echar fuera demonios, no, en tu dominio propio, tu paciencia, tu lengua, te la muerdes. Entonces, el que es capaz de dominar la lengua es capaz de dominar todo el cuerpo. A ver, hermanitos, no quiero preguntar del 1 al 10, pero no contesten. ¿A cuántos les falta todo eso? Hay que mejorar un poco en el dominio propio, en la lengua y todo eso. ¿Cuánto les falta? No necesitan contestar, hermanos. Ahora, una vez que tengamos tolerancia y perseverancia y no nos movamos de ánimo, o sea, si estás contento o en paz, en tranquila, que nadie te perturbe esa longanimidad, pero entonces allí tienes que darle con alegría, darle gracias al Padre que te ha dado esta verdad, este conocimiento de que Él te ha hecho apto para participar de la herencia de los santos en luz. Y aquí hay unas noticias para algunos. Quiere decir que hay santos que están en tinieblas. Sí, porque si dice acá, con gozo damos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, quiere decir que hay santos que están en tinieblas. ¿Quiénes son los santos que están en tinieblas? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Alguno que está pecando es un santo que está en tinieblas, pero hay remedio, hay solución, hay bendición. ¿Qué edad tiene tu hijita? Va a cumplir 2. ¿Cómo te llamas? Ella sabe que le estoy hablando. ¿Cómo se llama ella? Elena. Elenita. ¿Quiere algo? ¿Por qué no le das lo que necesita?
¿Cuántos se están distrayendo por esto? Se están distrayendo, hermanos. Pero eso es parte de la vida. Una niña de 2 años que necesita algo. María. Ahí está, que juega ahí. O acá, en esa caja. En esa caja también hay juguetitos ahí. En esa caja, mira. María, en esa caja ábrela. Ahí hay juguetes. Cuidado que se caiga. Bueno, entonces, ¿cómo funciona o cómo se arranca la maquinaria para que empiece a funcionar y caminar todo? Todo empieza en nuestro hombre, en nuestra mujer interior de adentro. Ese poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos, dice la palabra de Dios, que mora en nosotros. El mismo poder que resucitó a Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. O sea que la resurrección Dios la va a realizar si estamos vivos para su venida. El mismo Espíritu Santo que está en nosotros, Él es el que nos va a resucitar. ¿Ok? Entonces dice, para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, ¿se dan cuenta de lo que dije? La introducción, sello, la conclusión diciendo lo mismo. Hemos sido trasladados al reino de Dios, al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, para terminar, vamos a concluir diciendo unas verdades. Los santos en luz, como está escrito, Dios es luz y no hay en él ninguna tinieblas. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Padre manifestado, y que caminó como hombre y nos dio a conocer la verdad. Eso es lo que la Biblia dice. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Parece que fueran 2 personas, acá el papá y el Hijo. No, lo que él está diciendo, nuestra comunión es con el Padre, el único Dios verdadero que creó los cielos, la tierra y el mar, el único que existe, y con la única manifestación de ese Dios en la tierra. Porque todas las otras manifestaciones fueron a través de profetas. Como dice la palabra de Dios, Dios, el único Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces a los padres por medio de los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado. ¿Por quién? Por Él mismo que vino como hombre, por el Hijo. Así que estamos dentro del reino de Dios. Tenemos que andar como dignos de esa realeza. Y una de las primeras cosas que nos identifica que estamos en el reino es que nuestros pecados han sido perdonados. Es más, creo que es lo único. Y para corroborar a lo que estoy diciendo, ¿dónde está ese versículo que el Espíritu Santo me trae a la mente? Que dice, este es el pacto que haré con ese pueblo, con mi pueblo, después de aquellos días. ¿Dónde está ese pacto? Dice, no, haré un nuevo pacto con la casa de Israel, no como la hice. No sé si era Jeremías o Ezequiel. 31. ¿Alguien me dice, por favor? Y este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice. Jeremías 31. 31. No sé por qué Jeremías y Ezequiel para mí me los mezclo. Jeremías y Ezequiel. Dice Jeremías 31. Creo
Creo que ya no me voy a olvidar más. Aparte que 31 es el cumpleaños de alguien especial que tengo en mi vida. Alguien nació en el 31. He aquí que vienen días, dice el Señor. Y para los que tienen la Reina Valera igual que yo, del 60 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová. Bendito sea el nombre del Señor, que en mis primeros videos yo pronunciaba esto y bendito sea el nombre del Señor que me dio la gracia para mantenerme humilde y aprender. Ahora ya no digo ese nombre. ¿Cuál es el nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos? Bendito sea el nombre del único Dios verdadero. Amén. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bendito sea el nombre de Jehová. O sea, la gente se queda, y hay un choque de circuitos ahí, sí, Jehová. Y entonces es una interpretación teológica en fracciones de segundos, ¿no? Lo que pasa es que el Padre, sí, y se quedan tranquilos, pero a la misma vez no entendieron nada. Yo estaba igual. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que me tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Y todo esto, miren, o sea, un nuevo pacto, porque ellos no guardaron mi pacto. Todos me van a conocer. Voy a escribir mis leyes en su corazón, en su mente. Y todo esto, ¿por qué? Por una sola razón. Porque perdonaré la maldad de ellos. Y no me acordaré más de su pecado. O sea, imagínense, todo un nuevo pacto es posible por una sola razón. Porque Dios nos perdona nuestros pecados. Y entonces, ¿cómo vamos a volver a pecar? O Dios, la memoria de Dios es buena, a veces sí, a veces no, que Él dice, yo te perdono y me olvido. Y vuelve a pecar y Dios dice, bueno, ¿qué hiciste? ¿Eso qué es pecado o no es pecado? O sea, Dios identifica eso. ¿Y qué va a hacer Dios? ¿Va a olvidarse o va a mirar tu tremendo pecado? O sea que, para terminar, hermanos, vamos a ver qué pasó con Pablo cuando él cuenta su testimonio. ¿Qué pasó con su vida, Pablito? Pablo, en el libro de Hechos, al último, cuando él cuenta su testimonio, y vuelve a contar su testimonio en el capítulo 26, y el Señor se le aparece, ya ustedes saben, le habla, Saulo, Saulo, porque me persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Versículo 15, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Y fíjense esto, hermanos, iglesia. Todo esto hizo el Señor, se le aparece, lo vuelve ciego, lo manda que busque a Ananías, etc. Y dice, todo esto para que abra sus ojos a esta gente que te envío, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad, o sea, del reino de Satanás, del poder, del dominio de Satanás, a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, ¿qué cosa? Prosperidad y carros y casas y todo.
No. Para que reciban. Todo esto lo hizo para que reciban una sola cosa. Para que reciban, por la fe, lógicamente, pero que reciban ¿qué? Perdón de pecados. Dios mío, verdaderamente yo estoy leyendo esto y me quedo sorprendido. Y herencia entre los santificados. Para que reciban perdón. Quiere decir que para entrar al cielo uno debe estar perdonado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuántos hay? Si hay alguno que por ahí damos oportunidad, si hay una cizaña, porque esto está al público, que se manifieste si aún la cizaña está de acuerdo o no, de que para entrar al cielo se necesita estar perdonado. A ver, por favor. ¿Están todos de acuerdo? Y perdonando también. Para que estés perdonado, tienes que estar perdonado. Si no perdonas, no se te perdona, no estás perdonado. Entonces, a ver, fíjate, al ser perdonado recibido también paz, amén. No hay nadie entonces que diga lo contrario. Porque tiene que haber uno por ahí para que se cumpla la escritura. Amén. ¿Desacuerdo dice? De acuerdo. Ay, Dios mío. Ah, no, de acuerdo. Se fue el sonido, estamos de acuerdo, gloria a Dios. Entonces, si estamos claros en eso, hermanos, entonces todos aquellos que empezamos en esta reunión, cuando empezamos a decir del 1 al 10, ¿se acuerdan? ¿Cuántos no se sienten parte? Entonces, todos los que tenían menos de 10, habían unos 8, 7 y 4. Entonces, hermanos, quiero decirte que hay provisión del cielo. Hay provisión de Dios. ¿Cuál es la provisión de Dios? Es de que si tú invocas su nombre, le pides perdón, que confiesas y te apartas, vas a alcanzar misericordia. Dice la palabra de Dios, el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Amén. Entonces, tengo muchos testimonios de muchísima gente que me ha escrito que han experimentado esta salvación, han experimentado esta dicha del perdón. Hay un dicho que dice la dicha del perdón. ¿Han escuchado eso? La dicha del perdón. ¿No? Es una dicha en realidad de saber que has sido perdonado por Dios. Pero esa dicha del perdón no se puede experimentar si sigues pecando. O sea, no se puede experimentar. Ese es el gran problema de la doctrina de los ángeles de luz disfrazados. O sea, los ministros de Satanás disfrazados, donde cuando tú le escuchas 98 o 95 cosas lindas y hermosas, y luego te meten el 5% con su doctrina fundamentalista bautista, y muchísimos quedan satisfechos con eso y se pierden, porque Dios no va a negociar su verdad. Para subir o entrar en el cielo es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y para entrar en el cielo tus pecados tienen que estar perdonados antes. Como el malhechor, en un acto milagroso de misericordia, ese hombre con sus palabras, con su mirada, con su sentir, porque Dios conoce los pensamientos de los hombres, no hay nada que se le oculte. Ese hombre, en el último momento de su vida, la última hora de su vida, él reconoció que la embarró y en su corazón, en su mente gimió
y Dios lo perdonó. Mientras que el otro, que estaba en la misma condición, siguió necio, soberbio hasta el último momento y le dijo, bueno, si tú eres quien dice, ¿por qué no te bajas y me bajas a mí? O sea, hasta el último momento de su vida la soberbia seguía ahí. Así que hay esperanza para todos aquellos que desean el perdón de pecados, y lo único que es requisito es que todo aquel que viene al Señor y le pide perdón con humildad y reconoce, Dios lo perdona. Así que con eso vamos a terminar y vamos a hacer un llamamiento.